Déjame preguntarte algo. Has sido muy cercano a Donald Trump. Tus mensajes privados sobre él cerca de las elecciones de 2020 se hicieron públicos, y en uno de ellos dijiste que odias apasionadamente a Trump. Pero cuando eso salió, dijiste que en realidad sabes que lo amas. ¿Cómo explicas la diferencia? Mis mensajes reflejan muchas cosas, incluyendo cómo me siento en el momento que los envío. Y ese lo conozco bien porque tuve que analizarlo forensemente durante mi declaración en un caso en el que no fui nombrado. No tuve nada que ver con eso. Es increíble cómo se pueden utilizar demandas civiles para perjudicar a las personas con las que no estás de acuerdo políticamente. Pero estaba enojado con una persona en particular, y ya que me preguntas, te diré exactamente qué sucedió en ese caso. En el momento en que terminó la elección y dejaron de contar los votos, yo pensé, bueno, ahora todos son boletas por correo, máquinas de votación electrónica. Entonces pensé que había sido una elección arreglada. Lo pensé entonces y ahora también. Ahora está claro que lo fue, pero en ese momento yo sentía que había sido una locura lo que acababa de pasar. Pero no quería salir en la tele y decir que fue una elección arreglada porque no tenía pruebas de eso. No puedes hacer eso, es irresponsable y está mal. Y la campaña de Trump estaba haciendo todas estas afirmaciones sobre fraude y otras cosas. Entonces, yo empecé a trabajar en ello y a dar mi mejor esfuerzo para corroborar la información y hacerle seguimiento. Mientras los demás decían, cállate Trump, perdiste. Te acusaremos. Pero sentí que mi trabajo era decir, no, el tipo es el presidente y está alegando que le acaban de robar la elección. Veamos si es cierto. Pero las personas a su alrededor eran tan incompetentes que era imposible. Así que llamé un par de veces e insistí en esto, pero finalmente me rendí. Les dije, bueno, ustedes dicen que hay estas inconsistencias, entonces, ya saben, denme pruebas y las pondré en la televisión. Porque claro, mi trabajo es mostrar cosas que no se van a emitir en ningún otro lugar al público. Pero simplemente no pude. Fue una locura lo incompetente y poco serios que eran. Así que no pudieron proporcionarte como... Aquí está el punto de la historia y de ese mensaje. Salen y dicen que personas fallecidas votaron. Y perfecto, eso es fácil de probar. Porque probar que alguien está muerto es una de las pocas cosas que se nos da bien. Podemos verificarlo porque hay olores y hay un registro de ello. Se llama certificado de defunción. Entonces les dije que me dieran los nombres de las personas que están muertas y que votaron para comprobarlo. 5 nombres. Así que voy a la tele y digo, miren, esta Caroline Johnson de 79 años de Waukegan, Illinois, votó pero ella está muerta. Y la campaña empezó a enviarme cosas. En general no recibo cosas directamente de las campañas porque todas mienten. Porque su trabajo es ser elegidos. Así que soy muy cauteloso con las campañas, habiendo estado en ellas durante 30 años. Pero hice una excepción a mi regla y recibí un montón de cosas. Pues resulta que de los 6 nombres, 2 de ellos aún están vivos. ¿Qué? Lo corregí inmediatamente la noche siguiente. Y CNN hizo todo un segmento sobre cómo yo estaba difundiendo información falsa, lo cual estaba haciendo, por cierto. En este caso tenían razón. Simplemente estaba muy enojado. Era como, te odio. No hablaré más de ti. Estoy enojado. Y esa es la respuesta. Eso es lo que pasó. ¿A quién le escribiste? A mi productor. Estaba desahogándome porque éramos muy cercanos. Lo conozco hace mucho. Es muy inteligente. Y él era alguien con quien podía ser honesto. Entonces aproveché para desahogarme. Y por cierto, es muy gracioso. Nada de lo sucedido tiene sentido. Fue una locura. O sea, robarse los mensajes de alguien, ¿qué es eso? Y por cierto, fui un idiota. Debería haber dicho, vengan y arréstenme, no les daré mis malditos mensajes de texto. Pero la verdad es que me dejé convencer por un abogado. No me intimidaron, fui lo suficientemente débil como para aceptar. Es mi culpa. No debía haber hecho eso. Por Dios, son mis mensajes. Ni siquiera me mencionan en el caso. Eso debería haber dicho, pero no lo hice. Al día siguiente dije al aire que estaba enojado, pero no con ese lenguaje. En fin, lo que sea. Intento ser transparente. Y también creo, por cierto, que si observas a alguien un tiempo, no siempre sabes lo que piensan, pero puedes notar si alguien está mintiendo. Puedes sentirlo en la gente de cierta manera. Y yo he mentido, seguro mentiré de nuevo, pero no quiero hacerlo. No creo que sea un mentiroso. Trato de no serlo y no quiero ser un mentiroso. Porque creo que es muy importante no ser un mentiroso. Ahora dijiste cosas buenas sobre mí y ya empiezo a cuestionarlas. Tengo preguntas. Tengo muchas preguntas, Tucker. Odio a Alex Friedman. Voy a tener que ver tus mensajes después de esto. Mis mensajes ya son muy poco interesantes. Es increíble lo poco interesantes que son. Solo emojis. Y muchas fotos de perros. Genial.
¿Dijiste que en cierto modo las elecciones fueron manipuladas? ¿Fueron arregladas? Se las robaron totalmente. ¿Es en serio? ¿Las manipularon hasta ese nivel? Sí. ¿Cómo pudieron cambiar completamente la forma en que la gente vota justo antes de las elecciones debido al COVID, lo cual... Entonces, de esa manera fueron arregladas, así las manipularon. Y luego simplemente censuran la información que la gente puede recibir. Cualquiera que se quejara del COVID era censurado. Y podría haber perjudicado a Trump. Pero es decir, podrías utilizar ese mecanismo de muchas maneras diferentes. Pero es que no puedes tener censura en una democracia, por definición. Así funciona. El pueblo manda, elige representantes para que lleven su agenda a la ciudad capital y la hagan realidad. Y luego, cada pocos años, tienen la oportunidad de reevaluar el desempeño de esas personas en una elección. Pero para poder hacer esa evaluación, lo que necesitan es acceso sin restricciones a información. Y nadie, especialmente las personas que ya están en el poder, tiene permitido decirles qué información pueden tener. Deben tener toda la información que deseen. Ya sea que las personas a cargo lo quieran o no, o crean que es verdad o falsa, no importa. Y el momento en que no tienes eso, no tienes una democracia, no es una elección libre. Punto. Y eso está muy claro en otros países, supongo, pero no está claro aquí. Pero diría que es esta elección, y me tomó un tiempo llegar a esto, pero es esta elección la que es un referéndum sobre la democracia. Biden está senil. Está literalmente senil, no puede hablar, no puede caminar. Todo el mundo lo sabe. Incluso en el exterior todo el mundo lo sabe, no solo aquí. Entonces, no es factible. Un hombre senil no va a ser elegido en el país más poderoso del mundo. Es imposible. Solo con fraude. Punto. ¿Quién votaría por un hombre senil? Literalmente no puede hablar. Y nadie que haya conocido cree que él está manejando el país porque no lo hace. Entonces, creo que el mundo está observando las próximas elecciones y diciendo, mucha gente odia a Trump. Sí, esto no es un respaldo a Trump. Pero hay algo que es verdad. Si Joe Biden es reelegido esta vez, la democracia es un chiste. Es así. Creo que la mitad del país no cree que está senil, solo tiene ¿De dificultades. verdad piensas eso? ¿No creen que está senil? Creo que él simplemente tiene dificultad para hablar. Es como una degradación gradual de sus habilidades. Solo está envejeciendo. Su capacidad cognitiva se degrada. ¿Cuál es la diferencia entre capacidad cognitiva degradada y senilidad? Bueno, la senilidad tiene un umbral. Y sería decir que está más allá del umbral donde podría ser un líder funcional. Tal vez sea un término técnico que no comprendo del todo. Quizás haya un umbral de coeficiente intelectual. Pero no tengo problema en decir que tiene un deterioro cognitivo. Pero eso es cosa de la edad. Pero él es el líder de los Estados Unidos, con el segundo arsenal nuclear más grande del mundo. Es cierto. Y soy un fanático de los grandes discursos y de las habilidades oratorias de los líderes. Y ahora hay 2 guerras en curso. Y potencialmente más. Entonces, la importancia de un líder que hable elocuentemente, tanto en privado, en una sala con otros líderes como en público, es realmente importante. Estoy de acuerdo en que la habilidad retórica importa. Convencer a la gente de que tu programa es correcto, decirles para qué estamos. La identidad nacional, la unidad nacional, todo proviene de las palabras. Estoy de acuerdo con todo eso. Pero en este punto, incluso alguien que simplemente le gruña al micrófono sería más tranquilizador que un tipo que claramente no sabe dónde está. Y creo que todos saben eso. La verdad, no puedo imaginar que haya una sola persona en Washington que vaya a votar por Biden en estas elecciones. Porque todos dependen del gobierno federal para sus ingresos. ¿Hay alguien que pueda decir que de 350 millones de estadounidenses, él es el más calificado para liderar o está en el 80% superior? ¿Qué? Eso es muy vergonzoso realmente. Ese tipo es nuestro presidente, y con las guerras en marcha da miedo. Pero es complicado entender por qué sucedió esto. Esas son las opciones que tenemos. Estoy de acuerdo, es un fracaso del sistema. Claramente no está funcionando si tienes a un tipo de más de 80 años y al otro tipo de casi 80. Personas así no deberían ser líderes. Entonces, ¿por qué del lado demócrata tienes a Dean Phillips, tenías a Rick Jr. hasta hace poco? Supongo que ahora es independiente. Y ahora está Vivek y todos son personas más jóvenes. ¿Por qué no conectaron hasta cierto punto con la gente? ¿Qué piensas de eso? Es una pregunta muy interesante, es realmente interesante. Hay 1,000,000 de respuestas diferentes. Y por supuesto no lo entiendo completamente. Aunque siento que he seguido muy de cerca toda esta situación. Diría que, en resumen, hay mucho dinero invertido en el aparato federal, en los partidos, en el gobierno.
Como dije hace un momento, nuestra economía está dominada por monopolios, pero el más grande de todos los monopolios es el monopolio federal, el cual supervisa y controla todos los otros monopolios. Así que realmente se trata del dinero, no es ideológico, se trata del dinero. Y el control del gobierno federal es importante. En este punto, es la organización más poderosa en la historia humana. Es difícil luchar contra eso. En el caso de Trump, ya sé la respuesta. Registraron Mar-a-Lago, lo acusaron de cargos falsos. Y en ese caso yo lo entiendo. Incluso yo estaba como, ay, por favor, no importa lo que pienses de Trump. Y estuve de acuerdo con sus opiniones sobre inmigración. Personalmente me gusta mucho. Creo que es divertido e interesante, lo cual es cierto. Pero está bien, entiendo que no le agrada a muchas personas en este país, pero vamos a tener al menos un debate real. Y lo segundo, perdón, pisé una de tus cámaras, me estoy emocionando. Pero bueno, en el momento en que allanaron Mar-a-Lago por cargos de documentos, siendo yo alguien de Washington, D.C., me impresioné. Sé mucho sobre clasificación y todo eso y he estado cerca de ese mundo. Y es algo absurdo. Entonces ya no se trataba de Trump. Es sobre la continuación de nuestro sistema. Si puedes eliminar a un candidato presidencial con un cargo falso, utilizar el sistema de justicia para sacarlo, entonces ya no tenemos una democracia representativa. Y creo que muchos votantes republicanos se sintieron de la misma manera. Si no lo hubieran acusado, no estoy seguro de que sería candidato. Realmente no lo creo. Votan por Trump como una especie de represalia contra el sistema. O es una expresión de su deseo de mantener el sistema que teníamos antes, donde los votantes deciden. Los fiscales no tienen la última palabra. Nos dijeron durante 4 años que Trump era como un supercriminal o algo así. Yo he sido amigo de supercriminales. Soy un poco menos prejuicioso que la mayoría. Así que no descarté la posibilidad de que él hubiese hecho algo, porque estuvo en el negocio inmobiliario en Nueva York en los 70. ¿Mató a alguien? No lo sé. Claro. Y no estoy bromeando, es en serio. Sí, te entiendo. Y no estoy a favor de matar personas, pero todo es posible. Es bueno dejar eso claro. Sí, no estoy bromeando. La verdad pensaba, bueno, quién sabe, no puedo asegurar nada. ¿Y lo que se les ocurrió fue un cargo por documentos? ¿Es en serio? ¿Y además el presidente tiene la misma violación de documentos, pero con eso no hay problema? Es una locura que esto pase frente a todos nosotros. Entonces, en ese momento es como que queda claro que ya no se trata de Joe Biden. No se trata de Donald Trump. Se trata de preservar un sistema que ha funcionado, aunque no perfectamente, pero bastante bien, durante 250 años. Si no les gusta Trump, lo entiendo, pero no destruyamos el sistema. ¿Podemos soportar otros 4 años de Trump? Creo que sí. Así que cálmate. Lo que no podemos soportar es un país cuyo sistema político está dirigido por el Departamento de Justicia. Seríamos como el maldito Ecuador en ese punto. Es inaceptable.